Monitor económico. Los indicadores que suman a la hora de tomar decisiones. Como siempre decimos, para entender qué nos pasa en la economía acá en Uruguay, primero hay que mirar un poquito hacia afuera. Somos un país diminuto y lo que pasa en el mundo nos termina pegando, nos guste o no, como si fuéramos el último vagón de un muy largo tren. Y allá afuera la mano viene bien movida. El panorama geopolítico está que arde, se ve venir un nuevo bombardeo de Estados Unidos a Irán. El tema, como se sabe, es el programa nuclear. Washington e Israel no quieren que avance y como Irán no parece muy dispuesto a ceder, el portaaviones más grande de Estados Unidos ya está ahí cerca de la costa, solamente esperando la orden. Esto, por supuesto, no es gratis para nadie. El petróleo ya pegó el salto, anda arriba de los $70 y eso le pone un piso muy alto a los costos de producción a todo el mundo, incluido nuestros costos de producción. Abro un paréntesis aquí para comentarles una curiosidad que quizás la mayoría de ustedes no sepa, como no sabían y les llamó la atención la semana pasada la información de que el peso uruguayo es la segunda moneda más sobrevaluada del mundo. En este caso, el dato sorprendente de estas últimas horas está relacionado a las bebidas alcohólicas. Vean qué curiosidad, mientras los tambores de guerra suenan, parece que el mundo está perdiendo las ganas de brindar. Hay un freno cultural muy fuerte en el consumo de alcohol. En Europa el vino está en caída libre, un dolor de cabeza para nuestros bodegueros también. Nosotros producimos mucho vino y vendemos para Europa, y la cerveza no se queda atrás. Heineken, ese gigante holandés, acaba de anunciar que despide a 6.000 personas, el 7% de su plantilla, simplemente porque ya no se toma la cantidad de cerveza que se tomaba antes. El que quiere sentir el gusto de la cerveza pero tiene que manejar, se pasa a la cerveza sin alcohol. Pero el vino no hay cómo arreglarlo. Si le sacas el alcohol pierde la gracia, es solo jugo de uva. Y eso se nota en la demanda. Hay mucho control en el mundo y en Europa principalmente para los conductores. El alcohol es cero en prácticamente todo el mundo en los test de alcoholemia y eso está frenando mucho el consumo. Lo cierto entonces es que el consumo de alcohol está cayendo estrepitosamente en el mundo, afectando económicamente a las empresas del rubro, y eso ya se empieza a sentir también aquí en nuestro país. Y hablando de cierres y de gente que se queda sin trabajo, acá en Uruguay la preocupación en el sector tecnológico ya deja de ser una charla de café para convertirse en una realidad dolorosa. Lo vimos esta semana, lo de la multinacional BASF es un golpe bajo. Van a despedir a casi el 40% de su gente en Montevideo, que son unas 500 personas. ¿Y por qué se van? Bueno, porque Uruguay se volvió un país prohibitivo. Tenemos un desfasaje entre lo que suben los costos en pesos y un dólar que está planchado en un atraso cambiario que ya es a esta altura consuetudinario. BASF, que es de las top 5 del mundo en tecnología agropecuaria, mira los números y se pregunta: ¿para qué voy a pagar el doble en Uruguay si puedo pagar la mitad en la India? Y se van. Así de frío y así de simple. Lo preocupante no es solo el número de despidos, es el golpe moral para el país. Cuesta una enormidad traer a estas empresas que además forman a nuestros jóvenes aquí en el país, y cuando el país se empieza a volver caro en dólares, nuestros jóvenes terminan siendo exportadores solitarios porque trabajan para afuera desde su casa, cobran en dólares, pero quedan fuera del sistema de protección social. O sea, el país gasta en educarlos, pero también pierde el beneficio de tenerlos integrados en empresas que generen valor aquí en nuestra tierra, en nuestro suelo. Y ante esto, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Bueno, el ministro Juan Castillo sale enojado a anunciar más regulaciones, más corsés para los inversores. Es como si el barco se estuviera hundiendo por el peso y nosotros le pusiéramos más carga. Ojo que esto no es de ahora. Los gobiernos anteriores tampoco entendieron el problema del atraso cambiario. Los economistas dicen
le dicen al gobierno, miren que con el dólar bajo recaudamos más fácil, por ejemplo, con la venta de autos 0 kilómetros y productos de ese tipo, que son de alto valor en dólares. Y se olvidan de que Uruguay es un país agroexportador que necesita competitividad, esa competitividad que la tienen, por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda, que son países con un perfil similar al nuestro y que nosotros cada vez tenemos menos. Y para cerrar, y hablando de competitividad, miremos el dólar local. Ayer cerró a 38 pesos con 53. Subió un poquito, apenas un 0,10% en el mes, pero en el año sigue cayendo un 1,3%. Por más que el gobierno anuncie medidas, el billete verde no reacciona y el mundo lo sigue empujando hacia abajo, porque no para de bajar en todos lados. Y para terminar, otra novedad bien fresquita publicada hoy, la vamos a leer. Los analistas económicos ajustaron levemente al alza sus proyecciones y prevén que la economía uruguaya crecerá casi un 2% durante este año, según la última encuesta del Banco Central. El informe destaca que la inflación se mantendrá estable y dentro del rango meta oficial, situándose en el entorno del 4,4% para todo el 2026. En cuanto al mercado cambiario, los expertos descartan saltos bruscos y anticipan una suba muy gradual del dólar que terminaría el año con una cotización promedio de 39 pesos con 70 centésimos, o sea que no volveríamos a los 40 pesos del año pasado. Estas cifras confirman un escenario de estabilidad macroeconómica para los próximos meses, con un crecimiento moderado de la actividad y una depreciación lenta de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense. Lenta, pero no depreciación que no será suficiente para solucionar el tema del atraso cambiario. La pregunta que nos queda es, ¿hasta cuándo vamos a seguir festejando un dólar barato que a la larga nos termina saliendo tan caro en puestos de trabajo y en futuro para los que recién empiezan? Nos reencontramos dentro de una semana.